Buen día. A continuación voy a explicar la elaboración del primer punto del taller de fundamentos del campo magnetostático. En este primer punto se tiene el paso 1, del cual debemos acceder al laboratorio virtual de magnetostática a través del siguiente enlace. Y acá encontraremos una ilustración en donde se puede ver cómo interactúa una partícula cargada dentro de una región de campo magnético. Eh, Procedemos a acceder al laboratorio y acá encontramos una interfaz en donde vemos el escenario en donde la partícula va a interactuar con el campo magnético y en la parte inferior vamos a encontrar unos botones que se deslizan para cambiar los valores del campo eléctrico o el campo magnético. Velocidad y carga y masa. Entonces, una vez asignados los valores que nosotros definamos, vamos a darle clic al botón de play y vamos a ver cómo la partícula se va a ir moviendo, realizando movimientos circulares dentro de ese campo magnético. Dicho esto, volviendo al taller en el paso 2, se nos dan las indicaciones del funcionamiento de esa interfaz y funcionamiento de los botones. Posterior a esto tenemos el paso 3. Después de haber configurado los valores para los cuales realizamos la simulación, el ejercicio dentro del laboratorio, vamos a realizar dos ejercicios. El primero que dice que debemos calcular la fuerza sobre la carga debido al campo eléctrico. Y el segundo nos dice que debemos calcular el radio de la circunferencia, eh, el radio de la curvatura para el componente circular de la trayectoria. Para solucionar el primer punto, calcular la fuerza sobre la carga debido al campo eléctrico, primero debemos de tener en cuenta los valores para los cuales hicimos la simulación. En este caso tenemos una velocidad de 2 por 5 metros por segundo. El campo eléctrico menos 1000 newtons sobre coulomb. El campo magnético de 1600 por 10 a la menos 4 Tesla. Una carga es dos veces la carga de un protón y una masa es dos veces la masa debido a un protón. La fuerza de una carga al campo eléctrico está dada por la siguiente ecuación. Fuerza eléctrica es igual por la multiplicación de la carga por el campo eléctrico para calcular la magnitud de esta fuerza. No vamos a tener en cuenta los componentes vectoriales, simplemente vamos a el producto punto y la magnitud o el valor absoluto de esta fuerza. Teniendo el valor de la carga y el campo eléctrico, lo que hacemos es multiplicarlos y vamos a obtener un valor de 3.2 por 10 a la menos 16 newton. La teoría que nos dice que dado la carga positiva y el campo eléctrico es negativo, entonces la dirección de la fuerza será un sentido opuesto a la dirección del campo eléctrico. Es decir, si el campo eléctrico es negativo, la fuerza actuará en dirección positiva. Para, para solucionar el segundo punto, calcular el radio de curvatura del componente circular de la trayectoria de esta carga que realiza el movimiento bajo la influencia de un campo magnético. Partimos de la expresión para calcular la fuerza magnética, la cual es la multiplicación entre la carga por el producto vectorial o el producto cruz entre la velocidad y el campo magnético. Como tenemos un campo magnético uniforme, la trayectoria de esta partícula es un círculo con una velocidad perpendicular al campo. Esto nos formaría un ángulo entre velocidad y campo de 90 grados. Siendo dicho esto, la fórmula o la ecuación
para calcular la fuerza quedaría escrita como la multiplicación entre la carga por la velocidad por el campo, por el seno del ángulo que forman ellos. Como vimos que el ángulo forma la velocidad y el campo es de 90 grados, este seno de 90 grados es igual a 1. La ecuación se simplifica la multiplicación de la carga por la velocidad por el campo magnético. Entonces, el radio de la curvatura de la trayectoria circular lo vamos a determinar por la fuerza centrípeta, que es igual a la fuerza magnética. La fuerza centrípeta es igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Si igualamos esta fórmula de la fuerza centrípeta con la ecuación por la fórmula de la ecuación magnética, vamos a tener una ecuación en la cual vamos a despegar el radio y ya sabemos los valores de la masa, velocidad de la carga y el campo magnético. Sustituyendo esos valores en la fórmula, vamos a tener que el radio de la curvatura es de 1.3 centímetros aproximadamente. Posteriormente tenemos otro ejercicio didáctico en donde vamos a ver el funcionamiento. Vamos a ilustrar el funcionamiento de un motor DC, que es para esto vamos a ir al laboratorio virtual, en donde tenemos dos polos opuestos y del centro tenemos una espiral de forma cuadrada por el cual va a circular una corriente eléctrica y se va a generar un movimiento de esta espiral. Para este ejercicio nos pide encontrar la magnitud de la fuerza magnética sobre el segmento de un conductor señalado en verde en la figura que tiene la longitud L y es perpendicular al campo magnético. La magnitud de la fuerza magnética sería calcular sobre este vector L que estamos viendo en la imagen y la cual nos dice que la corriente es perpendicular al campo magnético. Nos dan los valores para la corriente, la longitud de la sección y el campo magnético. Adicional a esto nos dice que determinemos el torque del par de fuerzas que se ejercen sobre la carga de la espira cuadrada cuando la magnitud de las fuerzas es la que se calcula en el punto anterior. Partimos por calcular la magnitud de la fuerza magnética sobre ese segmento. Para ello utilizaremos la ley de Lorentz, que es muy útil para calcular la fuerza magnética sobre un conductor recto. Esto nos dice que la fuerza magnética es igual a la corriente por la magnitud de la sección, por el campo electromagnético, por el seno del ángulo que forman la corriente en el campo. Como la corriente y el campo son perpendiculares, ese ángulo sería de 90 grados. Entonces tenemos que el seno de 90 grados es igual a 1 y la ecuación no se simplifica, que la fuerza magnética es igual a la corriente por la longitud por el campo magnético. Si sustituimos los valores que tenemos del ejercicio, obtenemos que la fuerza magnética es igual a 200 newton. Para resolver el segundo punto, el torque resultante en la espira cuadrada se calcula mediante un concepto llamado el brazo de palanca, que es la distancia del centro de la espira hasta la línea de acción de fuerza. Para un cuadrado como está la espira que tiene forma de cuadrado, el brazo de palanca es la mitad de la longitud del lado del cuadrado. Es decir, la división entre
entre L sobre 2 nos da que el brazo de palanca sería de 10 metros. Entonces el torque generado por la fuerza en torno al eje de rotación vendría a ser calculando por la fuerza magnética por el brazo de palanca. Sustituyendo los valores tendríamos un torque de 2000 newton metro y esa sería la explicación del primer punto del taller de magnetostática. Buen día. A continuación voy a explicarle la oración del primer punto del taller de fundamentos del campo magnetostático. En este primer punto se tiene el paso 1 del cual debemos acceder al laboratorio virtual